¿Cuántos dijimos que se estaban conectando? Vamos a ir empezando, muchachos. Les voy a compartir la presentación. Esta presentación es la que ustedes ya tienen. Así que vamos a continuar con esa que teníamos ahí. Bien, entonces estamos en la presentación. Le voy a agrandar un poquito. Ya lo habíamos visto. Y creo que si no me equivoco, íbamos a empezar la ley de Boyle-Mariotte. Sí, pero... Perfecto. Entonces empezamos con la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley de Boyle-Mariotte, ¿verdad? Fue establecida por Robert Boyle, ¿verdad? Y Edme Mariotte en 1662 por Boyle, ¿verdad? Y en 1676 por E. Mariotte. Ambos, ¿verdad?, demostraron que a temperatura constante el producto de la presión por su volumen permanece invariable, o sea, es constante. ¿Sí? Es decir, que como dicen que a temperatura constante, entonces es una transformación isotérmica a la misma temperatura, ya sea de compresión o expansión de un gas. P por B es una constante. Este es un resultado muy bueno, ¿sí? Porque fue la base, ¿verdad? Y junto con la ley de Gay-Lussac, de aquí se puede llegar, ¿verdad?, a la primera ecuación, ¿verdad? La primera ecuación de estado, ¿sí? Que es el desarrollo que vamos a ver ahorita. Entonces, P por B es una constante. ¿Qué hicieron ellos? Pues lo que hicieron fue, con gases, ¿verdad? Sí,
más que nada estuvieron trabajando con gas helio, ¿sí? Y con hidrógeno, me parece. Sí, o sea, en su laboratorio, esto fue experimental. Pero además vieron, ¿verdad?, que esto valía para cualquier gas, ¿sí? No importa si era aire, helio, hidrógeno, ¿verdad? Que yo creo que eran los más usuales en esos días, ¿verdad? Se dieron cuenta que era lo mismo, solamente que a bajas presiones, ¿sí? ¿Qué podemos decir de las bajas presiones? Vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿A qué se refieren con bajas presiones? En qué, digamos que en qué, ¿cuándo es válida esta ecuación de estado? En la cual todavía no llegamos, ¿eh? Esta no es la ecuación de estado. Bien, entonces, en 1802, J. Gay-Lussac determinó que si en un proceso de calentamiento de un gas se mantiene constante la presión, entonces el volumen va a aumentar, ¿sí?, al elevarse su temperatura, ¿sí?, con la particularidad de que esta dependencia será lineal, ¿sí?, y con la siguiente expresión: B es igual a un volumen inicial por 1 más alfa por T. T minúscula es la temperatura. Así la designaron en esos días, ¿verdad? La ley de Gay-Lussac. Todo eso fue a nivel experimental. B es el volumen del gas inicial a 0 grados Celsius. La B solita es el volumen del gas a una temperatura correspondiente, ¿sí? Y alfa, ¿verdad?, es un coeficiente de dilatación cúbica del gas a presión constante. Les digo, se determinó experimentalmente. A presiones pequeñas, alfa resulta ser el mismo, no importa cuál gas sea, pero es el mismo. Hizo el experimento con helio y después hizo el experimento con aire. Y el otro es nitrógeno, ¿verdad? Y luego hizo el experimento con nitrógeno y llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que para todos los gases, siempre y cuando sea a bajas presiones, presiones pequeñas le pone. Y determinó esto, fíjense, experimentalmente, que alfa es igual a 0.003661 grados Celsius a la menos 1, ¿sí? Y entonces 1 entre alfa resulta ser 273.1494 127 grados Celsius, ¿sí? Esto es extraordinario, ¿verdad? Porque estos 273 están relacionados con la escala de temperatura absoluta. Y eso fue lo que precisamente ellos, ¿verdad? Más tarde, pues otras personas interpretaron, ellos no, ya no fue el momento que ellos hicieran esa determinación o ese descubrimiento, ¿verdad? Pero sus investigaciones, ¿verdad?, pues resultaron pues muy relevantes para poder obtener, ¿verdad?, esos datos. Vamos a ver, entonces vamos a hacer un planteamiento, ¿sí? El planteamiento dice lo siguiente, dice: si B1 y B2 son los volúmenes de un gas a las temperaturas correspondientes T1 y T2 a la misma presión, entonces aplicamos la ecuación de la ley de Gay-Lussac. La aplicamos, ¿verdad?, de acuerdo con la que tenemos acá de Gay-Lussac, ¿verdad?, la ley de Gay-Lussac. Entonces va a resultar, ¿verdad?, que el volumen 1 va a ser igual al volumen 0 por 1 más alfa por T2, correspondientes volumen 2 con temperatura 2. Y luego volumen 1, ¿verdad? Y voy a dividir volumen 2 entre volumen 1. Para el volumen 1 va a ser volumen 0, inicial a 0 grados Celsius, por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica por temperatura 1, ¿sí? O sea, son dos estados, estamos hablando de dos estados termodinámicos, ¿sí? ¿Por qué dividimos B2 entre B1? Bueno, pues es lo que va a resultar, ¿verdad? Hay procedimientos o hay desarrollos, ¿verdad?, que
muchas veces siguieron los científicos o los descubridores de algunas leyes, ¿verdad? Déjenme decirles que muchas veces para llegar a un resultado en la ciencia, ¿verdad? Aunque hay un método científico que me permite, ¿verdad?, elaborar un procedimiento de cómo hice las cosas, ¿verdad? En el caso de las ecuaciones, para llegar a ellas, ¿verdad? No hay ningún camino, ¿verdad? Sí, de hecho, pues cuando se descubre algo nuevo, ¿verdad? Pues alguien está recorriendo un camino nuevo, ¿sí? Y no hay más que arrastrar el lápiz, ¿verdad? Eh, hay que intentar cosas, pues. ¿Qué pasa si digo volumen 2 menos volumen uno? Y a lo mejor no llego a nada, ¿verdad? Sí, entonces, pero digo, ¿qué pasa si pongo la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Para el estado termodinámico 2 y lo divido entre la ley de Gay-Lussac para el estado termodinámico 1, ¿verdad? Sí, ¿qué me va a resultar? Puede ser que me resulte algo beneficioso. Déjenme contarles alguna experiencia que yo tuve, ¿sí? Cuando yo estuve cursando la maestría en el Politécnico, ¿verdad? En la sección de graduados, ¿verdad? En la ESIME, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ¿verdad? Ahí en Zacatenco está la sección de graduados. Entonces ahí cursé yo la maestría en Ingeniería Mecánica. Y y, y bueno, yo sentía, ¿verdad? A mí me gustaba mucho el manejo de las ecuaciones, o sea, cómo es que tengo que llegar a algo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo le tengo que hacer para dominar esa parte del desarrollo de las ecuaciones? A mí me interesó mucho, ¿sí? Y entonces me fui a hacer una tesis con un profesor, ¿verdad?, que yo vi que manejaba todo eso de las ecuaciones. Y y me propuso, ¿verdad? Me propuso hacer un desarrollo de mecánica de fluidos, ¿verdad? Pero con una formulación muy específica, ¿sí? En mecánica hay muchas formulaciones. La formulación que generalmente ustedes conocen, ¿verdad?, es la formulación que le denominan clásica, la de Newton, ¿sí? La de Isaac Newton, ¿sí? Es la manera en cómo se desarrollaron. Pero resulta, ¿verdad?, que con la formulación clásica newtoniana, ¿verdad?, hay problemas, ¿verdad?, que resultan muy complicados, ¿sí? Allí llegó un momento, ¿verdad?, en que alguien se dio cuenta y dijo, bueno, pues, ¿por qué lo vamos a hacer de esa manera? ¿Sí? Y hizo otra formulación, ¿sí? Hay otra formulación que se llama la formulación de Lagrange, ¿sí? Así se llama, mecánica de Lagrange, ¿verdad? Mecánica de Newton, mecánica de Lagrange, y yo puedo hacer todo lo mismo que se hace con Newton, pero con una formulación de Lagrange. Entonces él estaba estudiando, ¿verdad? Estaban estudiando cuerpos celestes, ¿sí? Y hay un problema muy especial que se llama el problema de los tres cuerpos, ¿sí? Entonces el problema de los tres cuerpos, ¿verdad?, se complica demasiado con la formulación de Newton. Bastante se complica. Y no da el resultado tan fácilmente, ¿verdad? Entonces Lagrange hace una formulación, ¿verdad?, para resolver ese problema, ¿verdad? Y y se dan cuenta, pues, que la formulación de Lagrange resulta muy útil para ciertos tipos de problemas, ¿sí? Claro, hay otra formulación más, que es la formulación de Hamilton, y así se llama, ¿verdad? La mecánica de Hamilton. No hay libros como tal. Ah, no, sí es cierto, sí hay libros. Sí, cierto, sí hay libros. Hay un libro que se llama Dinámica de Lagrange, ¿verdad? Sí, y hay un libro de mecánica. De hecho, mi asesor de tesis, ¿verdad? Pues él es un experto en todas las mecánicas, ¿verdad? Él es un profesor que en la UNAM nada más se dedica, ¿verdad?, a preparar a la gente que va a presentar exámenes predoctorales, ¿sí? Y él les da la parte del curso de mecánica, que en general mecánica, les digo, abarca mucho, ¿verdad? Hay muchas formulaciones, pero les digo, la formulación que generalmente ustedes conocen es la de Newton. Bueno, entonces, ¿verdad? Pues él me propuso hacer la formulación de Hamilton para mecánica de fluidos. Sí, él me dijo, mira, yo siento que por ahí puede salir algo interesante. El objetivo era demostrar, ¿verdad?, que un fluido perfecto es un gas ideal, ¿sí? Y yo lo hice con la formulación de Hamilton, ¿sí?
La formulación de Hamilton es una formulación, ¿verdad?, que parte de un principio que se le denomina el principio de mínima acción, ¿sí? Y entonces, pues, lo que hay que hacer es desarrollar ecuaciones, ¿verdad?, e intentar cosas. Yo me acababa yo un cuaderno cada semana, porque él me decía, a ver, toma esta ecuación, y a ver, inténtale por acá, y ya. Nos veíamos el lunes, ¿verdad?, y nos volvíamos a ver el miércoles, y ahora le desarrollar ecuaciones, le sumaba, a ver, súmale, réstale, y a ver, aplícale esto, y vete por acá, y vete por ahí. Entonces aprendí a hacer algún cierto tipo de esas, porque es lo que yo quería, ¿verdad? A mí se me hacía que eso era importante. Y sacamos una tesis interesante, ¿sí? Y logramos explicar, ¿verdad?, que si nosotros hacemos la formulación de Hamilton para mecánica de fluidos, ¿verdad?, se entrelazaba precisamente, uno de los resultados importantes era que a partir de esa formulación de Hamilton obteníamos la ecuación de estado, ¿verdad?, la ecuación de estado de un gas ideal. Y al resolverla, ¿verdad?, obteníamos más aún, ¿verdad?, una solución que obtuvo Boltzmann, ¿verdad? Pero Boltzmann la obtuvo por medio de mecánica estadística. Y nosotros habíamos llegado a ese mismo resultado, ¿verdad?, pero con la formulación de Hamilton. Les digo, él es experto en la formulación de Hamilton. Hace poco sacó su obra cumbre, que él le llama, ¿verdad?, que es formulación de mecánica, ¿verdad?, formulación de la mecánica de Hamilton, ¿verdad? Son como 5 tomos, ¿sí? Él pues ya está a punto de retirarse, ¿verdad? Y obviamente en las tardes va a ir a clases en el poli, ¿verdad?, que es cuando yo tomé ahí con él clases. Entonces eso me pasó en el desarrollo de las ecuaciones, ¿verdad? Pero les digo, no hay un método para decir, llegué a esto, pues hice tal y tal. No, o sea, hay que explorar, ¿verdad? O sea, eso es muy, se puede decir que es ambiguo, ¿verdad? O sea, obviamente, ¿verdad?, que este, por ejemplo, los genios, ¿verdad?, como Einstein y todo eso, pues todo eso lo hacían mentalmente, ¿no? Y tenían mucha intuición, o sea, casi que ellos ya sabían el camino, ¿no? Y no se tardaban mucho en llegar a algo, ¿verdad? Yo, pues obviamente yo en hacer esa demostración que ya se conocía, ¿verdad? Pero estábamos explorando otra faceta, ¿verdad? Pues me tardé como un año, ¿verdad? Y le dedicaba yo como 10 horas al día, ¿no? Entonces, eso es con respecto al desarrollo de las ecuaciones, o sea, por la inquietud, ¿verdad?, de explicarles eso fue porque surge, ¿verdad? O sea, ¿por qué voy a estar dividiendo volumen 2 entre volumen 1? Bueno, entonces hacemos ese cociente, ¿sí? Como tenemos que el volumen sub cero está situado, ¿verdad?, a un volumen a 0 grados, ¿verdad? Pues entonces eso lo puedo eliminar porque es el mismo, es exactamente el mismo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a factorizar alfa, ¿sí? Alfa que nosotros llamamos acá, ¿verdad?, el coeficiente de dilatación cúbica del gas a presión constante. Entonces lo que hacemos es factorizarlo, ¿verdad? Lo factorizamos y entonces en el primer término de entre paréntesis me queda 1 entre alfa más T2. Y lo mismo hacemos con el de abajo, ¿verdad? Y al sacar eso, ¿verdad?, y factorizarlo, pues podemos eliminarlo también. De tal manera que ahora volumen 2 entre volumen 1 resulta ser 1 entre alfa más T2. Y luego en la parte de abajo también tengo 1 entre alfa más T1. Y entonces, ¿verdad?, se preguntaron y dijeron, bueno, ¿por qué aparece aquí esta alfa? ¿Sí? ¿Por qué aparece aquí esta alfa 1 entre alfa? ¿Sí? Pues resulta que ese 1 entre alfa, ¿verdad?, pues son los que se había determinado experimentalmente, ¿verdad?, como 273.15 grados. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué le tengo que estar sumando 273 a mi temperatura que yo tengo? Entonces se dieron cuenta que esa era otra escala. Y esa es precisamente la escala de temperatura absoluta en, ¿sí?, en grados Kelvin. Acuérdense que los grados Kelvin, ¿verdad?, son 273.15 más la temperatura en grados Celsius. Y en 0 Kelvin es, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a tener es menos 273.15 grados Celsius.
Y entonces de ahí surge la escala de temperaturas absoluta. Ya no le vamos a llamar T1, ¿sí? Que es la T1 y T2 con minúscula se refiere a la temperatura en grados Celsius. Pero nosotros tenemos T2 entre T1, ¿verdad? Ahí ya le ponemos a la suma de 273.5 más la temperatura en grados Celsius, le llamamos T2, pero mayúscula, porque ya es la temperatura absoluta. Es la escala de temperaturas absoluta. Hay un termómetro, ¿verdad? Hay un termómetro basado en estos experimentos que estos personajes hicieron, ¿verdad? Boyle, Mariotte y Gay-Lussac, todos experimentaron con gases. Y al principio se puso, ¿verdad? Y dijo, bueno, si estuvieron experimentando con gases, ¿por qué no hacemos un termómetro a base de gas? El termómetro a base de gas es muy preciso, pero solamente se usa en laboratorio. No tiene la facilidad ni la versatilidad para usarse en la industria, pero créanme que los termómetros de gas son muy precisos. Para lo que sirven, ¿verdad? Es para calibrar otros termómetros, otros dispositivos para medir temperatura. En otro momento vamos a hablar, ¿verdad? Quizás en otra clase vamos a plantear el termómetro de gas. Entonces, esto que yo había planteado, ¿verdad? Va a resultar volumen 2 entre volumen 1 es igual a la temperatura 2 entre la temperatura 1. Este es un resultado muy importante, pero ojo, aquí ya está en términos de la temperatura absoluta. Vamos a comentar esto, ¿verdad? La temperatura absoluta son 273.15 más la temperatura en grados Celsius, que esa es la escala de temperatura absoluta en el sistema internacional, ¿sí? Estamos hablando de grados Kelvin. Luego se pone una K, ¿verdad? Por ahí hubo una convención, a veces se ponía cómo se pone grados Celsius, después dijeron que no. Eso fue un acuerdo en un congreso internacional de termodinámica, que no habría que ponerle grados Kelvin. Y nada más se les puso la K de Kelvin, ¿sí? La magnitud T, ¿verdad? La temperatura absoluta, tiene dimensión de temperatura y debe considerarse como la temperatura medida con una escala que difiere de la escala Celsius, en el que el cero de la misma, ¿verdad?, se encuentra más abajo, a la temperatura menos 273.15 grados Celsius. La temperatura medida con esta escala se llama absoluta y se denomina por K, Kelvin, ¿sí? Mucho ojo, porque hay muchos problemas, ¿verdad?, en los cuales, ¿verdad?, la fórmula plantea que debamos meter la temperatura, y por lo menos debo de decirles, en todas las fórmulas que impliquen ecuación de estado de un gas o de un fluido en general o de una sustancia, ¿verdad?, siempre tengo que trabajar con escala de temperaturas absoluta. Si yo le meto el valor en grados Celsius, ¿verdad?, voy a estar mal, porque todas las formulaciones, ¿verdad?, de las ecuaciones de estado provienen de esta base, ¿verdad?, de esta base que generaron ellos, ¿verdad?, Boyle, Mariotte y Gay-Lussac. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, este valor que obtuvo Gay-Lussac, ¿verdad?, que dice que es 273.1494127. Eso es lo que él obtuvo en su laboratorio. Imagínense un laboratorio rústico, ¿verdad?, con cosas de vidrio y todo que ellos mandaban a hacer con los vidrieros, ¿verdad? Habría maestros. En Europa desarrollaron mucho la tecnología del vidrio, ¿verdad? Sí, y de ahí se fueron a hacer joyas, ¿verdad? A tallar diamantes y todo eso, ¿verdad? Los mejores joyeros, ¿verdad?, pues son europeos. La temperatura medida con esta escala se llama temperatura absoluta, ¿verdad? Una escala absoluta, y se designa por Kelvin, ¿sí? Ahora vamos a considerar el proceso de calentamiento de un gas en un recipiente de volumen constante. Si el recipiente no cambia de volumen, entonces va a ser una transformación isócora o isocórica, que no cambia el volumen, ¿verdad? Entonces aplicamos la ley de gas, pero ahora en lugar del volumen
como lo hacíamos acá, ¿verdad? Con el volumen, va a ser la presión. Y vamos a tener un resultado similar a este, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Planteado, ¿verdad? Esta es la fórmula general de Gay-Lussac, pero en términos de la presión. Gay-Lussac, recuerden que la ley lo hace, ¿verdad? Para un proceso, ¿verdad? A temperatura, a volumen constante, ¿verdad? Y luego a presión constante. Entonces tenemos P es igual a P sub 0 por 1 más alfa por T, donde P sub 0 y P son las presiones del gas a las temperaturas respectivas de 0 grados y a la temperatura correspondiente, ¿verdad? Entonces planteamos lo mismo, ¿verdad? Que con la fórmula de Gay-Lussac, pero para volúmenes. Dice, si la presión 1 y la presión 2 son las presiones del gas a las temperaturas T1 y T2 respectivamente, siendo el mismo volumen del recipiente, ¿verdad? O sea, un proceso a volumen constante. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Ya me brinqué ahí unos datos, ¿verdad? Presión 2 entre presión 1 es igual a 1 entre alfa más T2, 1 entre alfa más T1, y hacemos la sustitución en términos de la temperatura absoluta y obtenemos ahora que presión 2 entre presión 1 es igual a temperatura 2 entre la temperatura 1. ¿Sí? Entonces estas dos, ¿verdad? Son la base. Y la que pusimos como la ecuación 4 debe ser. No, la 3. La 3 y la 6. Son dos ecuaciones muy importantes, ¿verdad? Ahora vamos a analizar dos procesos, ¿sí? Estoy dibujando ahí dos procesos en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Tengo tres estados termodinámicos. El estado termodinámico 1, el estado termodinámico M y el estado termodinámico 2. Pues resulta ser que el estado termodinámico que va de 1 a M, ¿verdad? Es isotérmico, es a temperatura constante, ¿sí? Y el estado termodinámico que va de 2 a M es a presión constante. Así se verían las transformaciones correspondientes. El de la presión constante sí se puede ver bien, ¿verdad? Porque M y 2 pues, están al mismo nivel. El de acá no, ¿verdad? No tanto, no tanto. Pero ese es de 1 a M, ¿verdad? Es un proceso, espero que lo vean, es un proceso de compresión a temperatura constante. Porque si ustedes bajan a la escala de volúmenes, ¿verdad? A la escala de volumen, nosotros tenemos en 1 un volumen inicial. ¿Y qué está pasando con el volumen M? ¿Sí? Pues está disminuyendo, pero al mismo tiempo está aumentando la presión, ¿verdad? Entonces es una compresión a temperatura constante. ¿Cómo puedo llevar a cabo en la realidad un proceso de compresión a temperatura constante? Si yo sé que si voy a comprimir algo, ¿verdad? Lo que pasa con ese gas es que aumenta su temperatura, ¿verdad? Bueno, lo que va a pasar es que lo que voy a hacer es enfriarlo, de tal manera que o sea, ahí, ¿verdad? Al momento de comprimir, ¿verdad? Sí, está habiendo un aumento de temperatura, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo enfrío esto y no dejo que aumente la temperatura? Entonces lo que voy a hacer es comprimir, ¿verdad? A temperatura constante. Y eso es lo mejor que se puede hacer cuando se comprime un gas. La compresión de toda la... Hay diferentes tipos de compresión, ¿verdad? Pero la mejor de todas es la isotérmica, ¿sí? Hagan de cuenta que yo tengo un cilindro émbolo, ¿sí? Entonces con mi mano, ¿verdad? Voy a empujar el cilindro, ¿sí? A medida que este cilindro va comprimiendo el gas se eleva su temperatura. Al elevarse la temperatura, el gas tiende a expandirse. Entonces, a medida que vaya yo comprimiendo más, pues voy a sentir como que hay una fuerza y es la expansión del gas, ¿verdad? O sea, me va a costar más trabajo poder comprimir ese gas. Pero ¿qué pasa si lo enfrío? ¿Verdad? Pues si lo enfrío me va a costar menos, ¿verdad? Porque entonces el gas interno
no va a sufrir ese proceso de expansión porque su temperatura no está aumentando. Por eso les decía, ¿verdad?, que la mejor compresión de todas, ¿verdad?, es cuando es a temperatura constante. Es una compresión isotérmica, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, ¿verdad? Entonces espero que quede más o menos entendido. De 1 a m tengo un proceso de compresión, porque además estoy subiendo de nivel, ¿verdad? De la presión 1 a la presión m, ¿sí? Posteriormente, en el punto 2, ¿verdad? De 2 a m, ahí debía haber puesto una flechita para ver la dirección del proceso, ¿verdad? Me falló. Entonces, ¿verdad? De 2 a m, lo que yo tengo, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Que se da a presión constante, ¿sí? ¿Qué puedo ver que está pasando de 2 a m? De 2 a m, lo que está pasando, ¿verdad?, es que el volumen del gas, ¿verdad?, también está disminuyendo, ¿sí? También está disminuyendo el volumen del gas. Bien, de acuerdo a esta gráfica, vamos a hacer un análisis. Entonces aquí dice, el proceso 1 a m es un proceso de compresión isotérmico. Entonces lo vamos a analizar con la ley de Boyle-Mariotte entre el punto 1 y el punto m, ¿sí? Si nos regresamos a la ley de Boyle-Mariotte, ¿verdad?, lo que la ley de Boyle-Mariotte en general decía, ¿verdad?, era P por B es igual a una constante, ¿sí? Este es lo que habíamos obtenido acá, miren, ¿sí? Ahí está, ecuación 1, P por B constante. Pero claro, entre dos estados termodinámicos, ¿verdad?, yo lo que voy a aplicar, ¿verdad?, y lo que voy a obtener finalmente va a ser ahí presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión sub m entre volumen sub m, entre los estados termodinámicos 1 y el estado termodinámico m, ¿sí? Ahora vamos a ver el proceso de m a 2, al punto 2. Yo les estoy explicando de 2 a m, ¿sí? Dice que es un proceso de calentamiento, o sea, el gas está calentando, pero a presión constante, ¿sí? Sí se puede ver que es de calentamiento, ¿verdad? Miren, estamos en m, ¿sí? ¿Y ahora qué va a pasar con el gas? Aumenta su volumen de volumen m a volumen 2, o sea, hubo un aumento de volumen, entonces un calentamiento a presión constante. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac entre el punto m y el punto 2. Aplicamos la ley de Gay-Lussac, ¿verdad?, para el volumen y la temperatura, y entonces nos va a quedar, ¿verdad?, volumen m entre volumen 2 es igual a la temperatura m entre la temperatura 2. Esa es mi ecuación número 8. Como la transformación 1m, ¿verdad?, o sea, la primera de la cual estábamos hablando, es isotérmica, ¿verdad? ¿Qué significa que sea isotérmica? Que se da a la misma temperatura, ¿verdad? Entonces la temperatura 1 es igual a la temperatura m. Y de la ecuación 8, lo que vamos a tener es que de ahí despejamos el volumen m y va a ser el volumen 2, pero ahora la temperatura m resulta que es la temperatura 1. Entonces ya tengo volumen m es igual a volumen 2 multiplicado por el cociente de las temperaturas 1 y 2, ¿sí? Ahora vamos a analizar la otra, ¿verdad? La transformación m es isobárica. Como es isobárica de m a 2, entonces resulta que la presión en el punto m es la misma que la presión en el punto 2. Si nosotros sustituimos eso en la ecuación 7, ¿verdad?, entonces vamos a tener que volumen m es igual a presión 1 por volumen 1 dividido entre el volumen m, pero el volumen, perdón, entre la presión 2, pero entre la presión m, pero la presión m es la presión 2, ¿sí? Entonces ahí ya puedo obtener un resultado interesantísimo. Del volumen m de la ecuación 9, lo igualo con el volumen m
de la ecuación 10, ¿verdad? Siguiente, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1, y eso es igual a presión 2 por volumen 2 entre la temperatura 2. De forma análoga, el gas pasa a un tercer estado, cuyos parámetros sean presión 3, volumen 3 o temperatura 3. Es posible demostrar, ¿verdad? Ya vamos a ir en esto. Presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2 y también junto con la 3. Todo esto resulta constante. De este modo se establece que para cualquier estado de un gas cuyos parámetros sean P, B y T y se cumplan las leyes indicadas, o sea, la de Boyle-Mariotte y la de Gay-Lussac, P por B entre T va a resultar constante. Pero ya es algo más elaborado, porque ya no solamente es P por B, como era la ley de Boyle-Mariotte, se logró meter la T, que es la escala de temperaturas absoluta. ¿Sí? Esto fue un resultado excelente, la ecuación 12. Esta ecuación 12 resulta que esa constante, ¿verdad? La magnitud de la constante de la ecuación 12 no depende del estado del gas, depende de sus propiedades y tiene un valor determinado para cada gas y se llama la constante de los gases R. ¿Sí? Entonces la ecuación de estado, ¿verdad? Se puede escribir como P por B es igual a R por T. Ya cuando metemos la R, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que ese volumen, ¿verdad? En realidad es el volumen específico. Si ustedes se dan cuenta, ya escribí el volumen diferente al de la ecuación 12. ¿Sí? En la ecuación 12 se plantea como el volumen físico, pero acá, ¿verdad? Cuando ya se mete la constante de los gases, resulta ser el volumen específico. Entonces hay dos formas. Esta es una ecuación, ¿verdad? Esta es una ecuación que relaciona de manera única entre sí los parámetros P, B y T, ¿sí? Junto con la constante de los gases, ¿verdad? Es decir, la ecuación de estado del gas perfecto. ¿Sí? Ese es un resultado muy importante. ¿Sí? Es la primera ecuación de estado. Es la más sencilla. Tiene otra forma, ¿sí? Lo puedo tener en términos del volumen físico, pero ahí tengo que meter la masa. Por ejemplo, la ecuación 13 es con el volumen específico. Y si tengo el volumen físico, entonces va a ser P por B es igual a M por R por T. ¿Sí? Esa es la otra forma de la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Sí? Entonces, pues este es un resultado muy importante. Quiero que hagamos uso de esta ecuación. ¿Sí? Quiero que hagamos un problema, aunque sencillo, ¿verdad? Dejen ver unos datos. Vamos a plantear el problema. ¿Sí? Este ya no lo escribí aquí en la presentación del problema porque no le metí nada. Vamos a dar los datos. ¿Sí? Vamos a calcular la masa de aire, ¿sí? De la habitación en donde estamos, ¿sí? Donde cada quien esté, ¿sí? A la temperatura, pues digamos que nos encontremos nosotros, cada quien, ¿sí? Cada quien. Yo ahorita lo voy a hacer, ¿verdad? Y les voy a mostrar, y lo voy a hacer en una hojita y luego les muestro la hoja. Los datos que yo voy a tomar para donde yo estoy, ¿sí? Entonces el problema, ¿verdad? Se trata de calcular la masa de aire de la habitación. De la habitación donde estoy. Aquí, fíjense que aquí surge algo, no sé, se me hace interesante, ¿verdad? Porque aparte de que vamos a hacer uso de esta ecuación,
de estado del gas ideal, ¿verdad? Pues a veces resulta, yo por ejemplo les puedo preguntar ahorita, ¿sí? Y es lo que siempre hago con los alumnos, ¿verdad? ¿Cuánto creen que pesa el aire del salón en donde estamos? ¿Sí? Entonces muchos se ponen a pensar, ¿no? Y, pues unos dicen, ponen la mano así, ¿no? Como si estuvieran pesando algo, ¿no? Ah, pues como unos 200 gramos. No, no, yo pienso que como 2 kilos. Y así que no, o sea, no tienen idea. Generalmente me he dado cuenta que los alumnos no tienen idea de cuánto pesa el aire en donde uno está. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues agarrar todo ese aire, ¿verdad? Y obviamente no, nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Así con pura, no sé, como intuición, ¿verdad? Y generalmente muchos se han equivocado. Unos decían, no, como 5 gramos, ¿no? No, ¿cómo crees? 200 gramos, no, 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 un poquito más, pero no tienen idea. Y obviamente la ecuación de estado me permite hacer ese cálculo, ¿verdad? Yo voy a poner aquí unos datos, ¿no? Unos datos. Entonces voy a poner mi ecuación, pero la voy a poner en la forma de volumen físico. Entonces presión por volumen es igual a M por R por T. Entonces necesito unos datos. El primer dato que necesito es la presión atmosférica, ¿sí? Yo voy a suponer que yo estoy a una presión... Profesor, disculpe, Ajá, no sé si soy yo, pero ¿algo está haciendo usted en su computadora? no, Es nada. que, bueno, a mí se me quedó como pegada la imagen de su... Ah, sí, Eso, pensé que estaba escribiendo, perdón, profe. estoy escribiendo, pero aquí en una hojita que después les voy a mostrar. Ah, ya, muchas gracias, profe. Sí, ahorita prendo mi cámara y les muestro esa hojita para los datos que ustedes van a utilizar. O sea, vamos a hacer como un problema de manera simultánea. Entonces, únicamente yo les voy a mostrar mis datos que yo tengo en una hojita pequeña, ¿sí? Entonces, les estoy diciendo, yo voy a poner una presión de 80 kilopascales, ¿sí? Porque más o menos es la presión que hay aquí en el Valle de México, ¿eh? Eh, yo sí les pediría, bueno, ustedes no sé qué presión tengan local, ¿eh? Pero bueno, después la investigan y ponen el resultado concreto, ¿no? En principio ahorita pueden poner los 80 kilopascales. ¿Qué volumen tengo? Entonces tengo otro dato, ¿verdad? Y voy a suponer que estoy a una temperatura, pues la que me indica aquí mi teléfono, ¿sí? Dice que tengo yo 19 grados. Sí, aquí tengo yo una temperatura, pero mucho ojo, la temperatura debe ser, son 19 y le debo de sumar, ¿verdad? Debe ser absoluta, ¿eh? 273.15 más 19. O sea, en mi caso tendría yo 292.15 kelvines. Yo me encuentro en un cuarto pequeñito, ¿verdad? Entonces yo voy a poner que tengo un volumen, digamos, de 3, como de 3 por 3 por 4, así le voy a poner. 3 por 3 por 4, esa es mi habitación. Entonces tengo 3 por 3, 9, 9 por 4. Tengo yo 36 metros cúbicos de aire, aquí donde estoy. Y luego necesito el valor de la R del aire, ¿verdad? Esa voy y la busco en unas tablas. En las tablas termodinámicas de su libro del Sengel, ¿verdad? En el apéndice 1 empiezan las tablas termodinámicas. Y al principio de las tablas termodinámicas en el sistema internacional, voy a agarrar la constante. Aquí ya tengo la constante de los gases, ¿verdad? Tengo la constante de los gases dice que es 0.287 kilojoules por kilogramo grado Kelvin. Y las mismas unidades las puedo tener, esa misma puede estar en kilopascales por metro cúbico, ¿sí? Kilopascales por metro cúbico y dividido entre kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin. ¿Sí? Entonces miren, aquí ya tengo mis datos, ¿eh?
aquí ya tengo mis datos. Aquí ya tengo mis datos. Se los voy a mostrar ahorita en la cámara para que ustedes los vean. Estos datos son míos. ¿Sí? Ahora sí que Miren, estos son los datos que yo tengo. Esa es la ecuación. ¿Sí logran ver todos? No, profe, no se ve. ¿No se ve? Bueno, no sé mis compañeros. Bueno, a ver, Ya se ve. ¿Ya se ve? ahí está. 36 metros cúbicos, 292. Ojo, esos son mis datos. Yo se los pongo para que ustedes se den una idea y ustedes ya van a tomar sus datos. Déjenme, voy a iluminar a ver, no, si lo O si ilumino. lo puede mandar por WhatsApp, profe. Ah, sí, cierto. Voy a mandar esto por WhatsApp, ¿sale? Buena idea. Sí, pues claro, así se ve mejor. Ahí les va por WhatsApp. Ya llegó, profe. Perfecto. Entonces ahí están mis datos, ¿sí? Cada quien va a calcular de la habitación donde se encuentre, ¿eh? Sí. Les repito, la presión de 80 kilopascales es la presión atmosférica local. Sí, bueno, yo en este caso les digo, pues yo tengo el dato de Chapingo porque luego tenemos una estación meteorológica y hemos medido esa presión, ¿verdad? Pero sí, yo creo que donde ustedes estén, no sé dónde pueda venir eso, no sé si venga, si buscan ahí en Google o no sé, pero debe venir por ahí ese dato, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Voy a tomar esos datos, ¿verdad? Y voy a hacer el cálculo. Voy a hacer el cálculo. Traten ustedes igual de hacer el cálculo para su problema, ¿no? Entonces tengo P por B es igual a M por R por T. Entonces supone que estoy despejando, ¿verdad? Voy a despejar. Presión por volumen es igual a necesito calcular la masa, ¿verdad? Entonces despejo la masa. Despejando la masa, tengo que la masa es igual a la presión por el volumen dividido entre la R del aire y por la temperatura absoluta. Y sustituyo eso y tengo presión de 80 kilopascales por un volumen, para mí es de 36 metros cúbicos. Ustedes ya determinen más o menos el volumen que ustedes tengan ahí en su cuarto, ¿no? En su recámara o estén en la sala de su casa, ¿verdad? Este es un volumen pequeño para mí, ¿verdad? Porque es un cuartito donde estoy dando mi clase, ¿verdad? Pero una recámara pues puede ser más. Entonces la R del aire vale 0.287 y voy a poner las unidades de kilopascales por metro cúbico entre kilogramo Kelvin. Y por los Kelvin es verdad que para mí 19 grados, para ustedes pues a lo mejor es otra temperatura donde ustedes están, ¿verdad? Si están en un lugar caluroso, pues hay que poner esa temperatura, ¿no? Entonces yo tengo 292.15 kelvines, ¿sí? Hago esa operación y resulta que la masa, ¿verdad? Va a ser 80 por 36 y luego esto entre 0.287 igual y luego entre 292.15.
Bueno, pues resulta, a mí me resulta una masa de 34.34 kilogramos. Sí. Les voy a mandar una foto donde hice mi cálculo. ¿Sí? Para que ustedes igual puedan hacer el suyo, ¿no? Entonces ya les mandé la foto ahí donde hice mi cálculo. ¿Sí? Y vamos a comentar acerca del resultado. Vamos a dar un tiempo para que terminen su cálculo. Es como 1 kilo por metro cúbico, ¿no, profe? Exactamente, ¿verdad? Porque fíjense, yo tengo, mi volumen que yo puse es de 36 metros cúbicos. ¿Y cuánto me resultó? 34.34 kilogramos. Entonces su compañero dice que es exactamente, ¿verdad? Si yo estuviera a nivel del mar, las condiciones estándar es que más o menos a nivel del mar, 1 metro cúbico de aire pesa 1 kilogramo. Como no estoy a nivel del mar, ¿verdad? Sino que yo estoy a una presión menor, entonces debe pesar un poquito menos, ¿sí? Pero fíjense, cuando nosotros hacíamos ese cálculo con el salón, ¿verdad? Pues el salón tenía como 200, me acuerdo de un salón de ahí, de los de ingenierías, ¿verdad? Hicimos ese cálculo, 216 metros cúbicos tenía, ¿sí? No, creo que era más, 260 metros cúbicos, los salones están grandotes. Y no, pues nadie se imaginaba, decían, pues ¿cómo este aire va a pesar 200? Pues claro que sí, ¿verdad? Si yo meto todo este aire en una bolsota, ¿verdad? ¿Sí? Y voy y lo peso, ¿verdad? Pues eso va a pesar. Entonces por eso les decía yo que a veces los alumnos como que pues, no tienen esa idea, ¿verdad? Me gusta mucho ejemplificar con este problema, ¿sí? Y ustedes ahí se darán cuenta, ¿verdad? Que pues efectivamente más o menos va a depender. La dependencia más o menos está por ahí, como decía su compañero, ¿verdad? Sí. Claro, el aire más pesado, ¿verdad? Va a ser a nivel del mar. De ahí pues ya no voy a tener otra presión mayor, ¿verdad? Y de ahí todo va a ser menor. De ahí todo va a ser menor en kilogramos, ¿no? Pero sí más o menos por ahí hay una dependencia. Sí, yo tengo 36 metros cúbicos, me resultó 34.34 kilogramos. ¿Sí? Entonces espero que ustedes corroboren esto y me comenten, ¿no? A alguien que me diga cuánto les dio. Profe, Sí, en las páginas del tiempo me aparece como HPA es hectopascales. puede ser que estén hectopascales. Bueno, es que en las páginas donde localizo mi lugar donde estoy, me Ajá. aparece como 1027 HPA. 1027 HPA. Eso serían... sí. O sea, hectopascales sería por 100. Por 100 pascales. O Sí, sea serían que, 100 pascales, un hectopascal. o sea que tú, ¿en dónde estás? ¿En dónde te encuentras? En la Ciudad de México. Ah, no. No, es una presión alta. Aquí en la Ciudad de México estamos igual que... Puede ser, en este momento puede ser,
porque cuando está nuboso la presión es más alta. Sí, eso equivaldría a 102.700 pascales. No, pero es mucho, es más que la atmosférica. Es probable que esté mal, ¿eh? Aún así de que es nuboso, no puede ser mayor que la atmósfera. Bueno, vamos a... Porque fíjate, a nivel del mar, bien exacto, son 101.325.5 pascales. Y aquí tú me estás dando tu valor de 102.000. A ver, hazlo con esa, de todas maneras. Digo, no, Entonces me quedarán 102.7 kilopascales. Sí, así ¿verdad? es. Sí, para ti Gracias. sería 102.7 kilopascales. A ver, lo voy a trabajar con esa cantidad. Sí, trabájalo con esa. Te digo, no importa, o sea, si la cifra está bien o está mal, ¿verdad? Porque pues, no sabemos con exactitud dónde encontrar esa. Yo la que les tomé de 80 kilopascales para... esa es precisamente la que luego medimos ahí en Chapingo, ¿eh? Pero medido experimentalmente, pues con un sensor de presión. ¿Alguien Profe, más? Sí. ¿cuántos eran un HPA? O sea que lo que te da es, hay que multiplicarlo por 100 para que me dé en pascales. Bueno, es que el mío es 1019 HPA Ah, fíjate, ¿en dónde estás? en San Cristóbal de las Casas. Ujú. Sí, ahí es bajo, debe ser una presión más o menos alta. Estoy a 2100 metros sobre el nivel del mar. Ay, canijo, eso está alto. Pero puede ser por la nubosidad, ¿eh? Sí, yo sé que. La nubosidad aumenta mucho la presión. Pues sobre todo la presión atmosférica estamos hablando, ¿eh? Entonces lo multiplico por 100. Por 100. Por Sí. 100 y eso te va a dar en pascales. Y en tu fórmula la vas a obtener en kilopascales. Lo vas a meter en kilopascales. Ok, profesor. Sale. ¿Alguien más que ya haya hecho el cálculo? ¿Qué era la R, profe? Perdón. La R es la constante, la constante del gas, que en este caso es del aire. Entonces tomamos esa misma, ¿verdad? Sí, esa misma. Esa sí es la misma para todos, ¿eh? 0.287 kilojoules entre kilogramo Kelvin, o las unidades también son kilopascales por metros cúbicos entre kilogramo Kelvin. A mí me dio 31.24 kilos, profe. Ok. Muy bien. Profesor, a mí me dio 26.11 kilogramos y mi volumen es de 27. Claro, sí, pues tiene que ser así un poquito. Como que se acerca mucho, pues. No varía mucho más allá del valor del volumen. Sí, pero les decía que luego los alumnos se asombraban, ¿no? De que el valor que teníamos, ¿verdad? De la masa de nuestro salón, ¿verdad? Pues eran más de 200 kilos. Sí, pero pues un salón, imagínense, estamos hablando de un gran volumen, ¿verdad? No, y a veces lo hacíamos el cálculo con todo el aire del auditorio, ¿verdad? Todavía está más choncho. Pero sí, esto pues principalmente este ejemplito es para que ustedes hagan uso de la ecuación de estado del gas ideal, y sobre todo espero que no se les olvide, siempre que estamos utilizando una ecuación de estado, esta sí no importa cuál sea, en este caso estamos utilizando la más sencilla, que es la del gas ideal, pero si utilizamos cualquier otra, la temperatura tiene que ser temperatura absoluta. Si ustedes le meten la temperatura en grados Celsius, va a estar mal. Porque acuérdense que la formulación principal y el resultado de esta ecuación de estado del gas ideal, pues provino, ¿verdad?, de los experimentos que hizo Mariotte
Boyle y Gay-Lussac, ¿verdad? Y de ahí se dedujo, ¿verdad? Precisamente la escala de temperaturas absoluta. Y claro, o sea, las fórmulas a las que llegamos ahí, ¿verdad? Resultaron ser, ¿verdad? La escala de temperaturas absoluta. ¿Algún comentario más? A mí me quedó, profe, a mí me quedó 221.3. 221.3. Muy bien, pero debe ser mayor tu volumen, ¿verdad? Sí, el cuarto es más grande. Sí. Sí, pues esa es una habitación grande. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario, alguien más que desee compartir su resultado? Profe, Sí. ya si lo compararía con, bueno, ahorita que dijo lo del aire, lo estuve buscando en Google y me dio que era 1 punto y algo, entonces más o menos me debe dar esa cantidad si lo multiplico por los metros cúbicos de la habitación en la que estoy. Ah, claro, a la temperatura. Si tú vas a unas tablas de aire y buscas la densidad del aire, ¿verdad? Entonces esa formulación la podemos hacer en términos de la densidad del aire. Sí, o sea, te voy a escribir ahorita una fórmula, ¿verdad? Y les voy a mandar. O sea, esa misma la puedo tener en términos de la densidad del aire. Como yo tengo ahí P por B es igual a M por R por T, entonces, ¿qué pasa si el volumen, yo sé que la densidad, ¿verdad? Es igual a la masa entre el volumen. Entonces, la presión es igual a la densidad, ¿verdad? Va a ser igual a M entre B por R por T, y ahí aparece, ¿verdad? La densidad, ¿sí? La densidad por R por T, ¿sí? Obviamente, si ya tengo si tengo el valor de la densidad, ¿verdad? Pues voy a poder conocer, ¿verdad? Les voy a compartir esa fórmula, ¿sí? Donde va a estar la densidad. Si me voy a unas tablas a la temperatura correspondiente, ¿verdad? Pues entonces obviamente, ¿verdad? Que puedo conocer. Si yo conozco la densidad, ¿verdad? Pues despejo la masa, ¿verdad? Es decir, la densidad la multiplico por el volumen y ya obtengo la masa. ¿Ya lograron bajar su CAT 3? Ya, profe. ¿Ya lo tienen? Sí. Perfecto, perfecto. Yo creo que la siguiente clase lo vamos a explorar un poco. Profe, ya me dio 24 kilogramos. Ok. Y tu volumen es más grande, ¿no? Sí, más o menos. Ok. ¿Cuánto habías dicho tu volumen? ¿26 o 27? No, bueno, no, de hecho mi volumen está pequeño, sí. Bueno, sí, es de 25. Ok. Sí, sí, generalmente debe ser un poquito menor. Muy bien, muchachos, ya casi nos faltan 10 minutos. Le vamos a dejar, si no hay más dudas o más comentarios, quisiera dejarle aquí en este momento porque ya tengo otra clase y necesito ahorita buscar un archivo que tengo pendiente. ¿Sí? Entonces, si no hay más comentarios o más Profe, sí, a ver, adelante. en la de pavo ratón, ¿por qué sale con N y número de moles? Porque es la manera que podemos tener varias unidades de la R, ¿eh?
Sí. También lo podemos tener en kilomols, ¿verdad? Eso más se utiliza en química, ¿eh? Profe, Sí. y por ejemplo, en los tanques que venden de oxígeno no tiene un peso, o sea, que todos fabriquen. Mm, ¿Cómo? Que todos fabriquen. Sí, o sea, me refiero a que si no hay un peso que todos manejen los fabricantes o no hay una regla. Mm, Pues te despachan el gas en kilogramos y va a variar un poquito la presión dependiendo del lugar, sí, pero no varía mucho, ¿eh? O sea, así como el gas te despachan, pues, por ejemplo, este, en tu recipiente, ahorita se están utilizando muchos recipientes muy chiquititos, ¿eh? Pero están bien carísimos para cargarles oxígeno. Precisamente ahorita con esto de la pandemia, ¿verdad? Pues mucha gente que no quiere estar en hospitales y que no es necesario que los intuben, ¿verdad? Pues se llevan a su casa un tanquecito de oxígeno, ¿sí? Ya cuando se las acaba van y que se los llenen ahí en esta empresa que se llama Infra, ¿verdad? Pero te despachan por kilogramos, ¿sí? Un tanquecito de esos para oxígeno están súper caros. Como 15,000 pesos cuesta un tanquecito. 15,000 pesos, eso cuestan, Sí, ¿sí? Y son bueno, unos por lo menos aquí cerca en Cuauhtémoc hay una de Infra que vende esos tanquecitos y están en 15. Sí, sí. Y créeme que ahorita ni siquiera hay, porque se venden ahorita así por esto de la pandemia, que algunos en su recuperación necesitan, ya están en su casa recuperándose, pero necesitan un poco de oxígeno. No olvídense. Y fíjate que subieron mucho, subieron mucho, porque estaban entre 10 y 12 hace un año. Y este año, pues obviamente la oferta y la demanda determinan esos precios, ¿verdad? Ahorita están en 15. Yo sé que están en 15,000 pesos. Y son unos tanquecitos pequeños, ¿eh? Bueno, chiquillos y chiquillas, muchas gracias por su atención. Si no hay más, ¿verdad? Nos volvemos a ver el día jueves. El día jueves vamos a ver algo que se llama propiedades de las sustancias. Vamos a empezar a plantear cuestiones y vamos a empezar a ver las tablas termodinámicas y también vamos a ver cómo usar el CAT. Espero que se pueda compartir el CAT. Luego con Teams es problema, ¿eh? No, creo que como CAT es software libre, ¿verdad? Yo una vez intenté compartir un software, ¿verdad? Que no tenía licencia y automáticamente parece que Teams los detecta y no los pasa, ¿eh? Porque pues obviamente no permite nada de piratería. Bueno, eso me comentaron. Pero sí un software que yo quería, ¿cuál era? Pues era el de MATLAB. Era el de MATLAB, ¿verdad? Y como me lo pasaron, ¿verdad? Que la universidad todavía no había comprado la licencia, entonces me pasaron con un crack, ¿verdad? Y no, nunca logramos que compartirlo, ¿verdad? Porque automáticamente nos sacaba. Como era un software sin licencia, ¿verdad? Muy bien, pues entonces les agradezco su atención y nos volvemos a ver el día jueves. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Una buena tarde. Adiós, profe. Oh. Remé.